Muy buenas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 52 que vamos a hacer. Este es un resumen del capítulo número 16. En este capítulo se dedica a explicar las colecciones y sus implementaciones. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue un resumen. Bueno, así que empecemos por qué es una colección. Dicho generalmente, una colección es una estructura de datos, o sea, un objeto básicamente, que puede guardar referencias a otros objetos. De la forma que Java lo hace, esto es, en realidad las colecciones en Java, collection es una interfaz. Nosotros vimos ya interfaces y polimorfismo y cómo usar a las interfaces de forma polimórfica. Bueno, entonces las colecciones en Java es una interfaz que se llama collection. Y bueno, como es una interfaz, tiene múltiples implementaciones. Aunque cabe mencionar que no todas las otras colecciones derivan de la interfaz collection. Como puede ser, por ejemplo, map. Map es como algo bastante más específico. Entonces, bueno, empecemos con ArrayList. ArrayList es una implementación de las listas. Eh, con listas me refiero a la interfaz list. Si vemos esto, a la clase ArrayList, eh, vemos que usamos a la interfaz list. Esto es una interfaz. Si vemos a ella, es una interfaz que a su vez extiende de las colecciones. O sea que es una colección, en realidad hereda de colección, pero bueno, es su propia interfaz, es una lista. Interfaces como esta, está la list, la queue y set, que ya lo vamos a ver. A su vez, bueno, de lista también existen muchas implementaciones. ArrayList es una de ellas. El Linked List también es otra, Operation List también es otra, que ya la vamos a ver una por una. Entonces, vamos a primero hacer ArrayList. Bueno, empecemos con la clase ArrayList. Empiezo con minúscula porque quisimos ponerle clase, pero bueno, no importa. ArrayList lo que hace, implementa a la lista como si fuese un arreglo. Es, es decir, que nos permite accederla y manejarla muy parecido a como manejaríamos un arreglo. Entonces, vemos que acá tenemos un arreglo de colores: magenta, rojo, blanco, azul y cian. Creamos una lista de strings. Veamos que acá pusimos la interfaz lista, no pusimos array list. Igual new array list de strings. Acá hacemos un pequeño for each para agregar a esta lista todos los colores. Vemos que lista tiene un método add, que bueno, simplemente añade cosas al final de la lista. Entonces primero estaría cian, después azul, después blanco, después rojo y después magenta. No, bueno, al revés. Entonces bueno, después vamos acá. Después esta línea, vemos que acá tenemos un comentario que, bueno, acá tenemos una lista de strings, un arreglo de strings, disculpen, que se llama eliminar colores. Acá vamos a poner los colores que vamos a querer eliminar de esta lista que está acá. Bueno, entonces creamos una lista con estos colores que queremos añadir, que queremos borrar. Acá, en estos dos en el for each. Vemos que también es de tipo ArrayList. Bueno, acá podemos imprimir en pantalla el contenido de la lista. Vemos que es simplemente un for que imprime las cosas. Después acá tenemos un método que se llama eliminar colores, que simplemente le pasamos la lista de los colores originales y la lista de los colores que queremos eliminar. Entonces vayamos a este método.
Acá veamos que recibimos una colección de strings, porque recordemos que list extiende de collection, así que podemos poner collection acá también. Entonces ponemos colección 1 y colección 2. Entonces si vamos a la implementación que tiene este método, primero conseguimos un iterador. El iterador nos permite justamente, como la palabra dice, iterar por esta lista. Siempre el iterator nos va a permitir borrar elementos de la lista iterando por ella. Como vemos, el iterator es una interfaz abstracta que bueno, se llama iterator. Tiene estos métodos, el hasNext, esto va a devolver si tiene un elemento que le sigue. Next cambia el elemento, remove lo borra. Y esto, bueno, esto ya se escapa de nosotros, así que no lo vamos a explicar. Así que, como vemos, tiene bastante poquitos métodos. Y bueno, podemos deducir que esto básicamente nos sirve para borrar elementos de una colección. Entonces, bueno, el iterator justamente itera por la colección y por cada elemento es una iteración. Entonces, bueno, creamos un iterator de strings que le vamos a poner iterador. Y bueno, de la forma en la que conseguimos el iterador es colección1.iterator. Veamos que iterator es un método de collection. No hace falta hacerlo de esta forma, podríamos simplemente recibir una lista, pero bueno, es para ver qué onda con el collection y el iterator. Y bueno, acá lo que hacemos es iterar la colección mientras tenga elementos. Iterator hasNext se fija si hay un elemento que le sigue. Iterator en este momento está parado como si fuese en el 0. Es decir, ¿hay un elemento que me sigue? Sí. Si la colección 2 contiene al elemento este del iterador, vemos que next devuelve el siguiente elemento en la iteración. Si lo contiene, entonces que lo borre de la colección 1. Es decir, si la colección con los colores a borrar contiene uno de los colores de la lista original, que lo borre de la lista original. Y así mientras haya un elemento siguiente en el iterador de colección 1. Esto fue para eliminar colores. Si seguimos, imprime el contenido de la lista y nada más. Como sabemos, rojo ya no debería estar, blanco tampoco y azul tampoco. Únicamente debería quedar magenta y cian. Así que ejecutémoslo, a ver qué pasa. A ver, déjenme que lo borre un poquito, ahí está. Veamos que primero que nada muestra los colores. Acá los muestra. Y efectivamente tenemos magenta, rojo, blanco, azul y cian. Y bueno, una vez que los elimina, vemos que el ArrayList, después de llamar a eliminar colores, es igual a esto, magenta y cian. O sea que el iterador funcionó a la perfección. Muy bien, eso fue una implementación de la lista, que es el ArrayList. Otra es el LinkedList. Esta es una lista enlazada. Vamos a ver cómo funciona. Esta implementación particular de la lista, como ya dije, usa listas enlazadas. Las listas enlazadas básicamente es una lista en la que cada elemento está enlazado al otro. ¿A qué me refiero con esto? A ver, hagamos así. Supongamos que estos son 3 lugares. Supongamos que esto es un elemento. Elemento 1. Muy bien.
en el elemento 1, no, mejor hagamos del elemento 2. Queda mucho más claro. Tiene tres lugares, tres variables el elemento 2. El del medio es el valor. Y el de la izquierda es una referencia al elemento 1. Y el de la derecha es una referencia al elemento 2. Entonces, si hacemos así, a ver. Ref elemento 3. Entonces, como vemos, el elemento 2 puede ir al elemento 1 y al elemento 3. Y a su vez tiene su propio valor. Entonces, si por ejemplo tenemos el elemento 3, a la izquierda va a tener una referencia al elemento 2 y a la derecha va a tener una referencia al elemento 4. Es decir, que el elemento 2 y el elemento 3, veamos que están unidos. El elemento 3 tiene una referencia al 2 y el 2 tiene una referencia 3. Es decir, que están enlazados. Entonces, o sea, podemos tener muchos elementos y cada uno va a estar enlazado con sus vecinos, con sus elementos vecinos. Y bueno, de esta forma podemos recorrerlo. Es decir, si tenemos un elemento 4 y queremos llegar al elemento 2, por ejemplo, tendríamos que primero hacer una referencia al 3, del 3 hacer una referencia al 2 y del 2 acceder al valor. Esto es cómo funciona una linked list, pero bueno, a nosotros no nos importa mucho porque bueno, Java ya nos da los métodos bastante fácil. Entonces, como vemos, primero declaramos un arreglo de strings que tenemos negro, azul, amarillo. Creamos una linked list. Creamos una linked list porque linked list, veamos que, bueno, implementa lista. O sea que tiene métodos especiales de la lista. Pero también tiene métodos especial para una lista enlazada, como puede ser addLast y addFirst. Bueno, entonces empecemos. Lo que hace acá es, bueno, crea esta lista. Y acá como parámetro en linked list, ya directamente inserta todos los elementos de colores con esta forma. Arrays.addList y la lista. Esto y el arreglo. Esto lo que hace es un método estático de la clase arrays, que ya la vimos en tutoriales anteriores, que como parámetro recibe un arreglo y devuelve una lista con los elementos del arreglo. Bueno, justamente da la casualidad que hay un constructor de linked list que recibe colecciones. Que bueno, una lista finalmente es una colección. Así que ya con esto tenemos una linked list de los colores. Entonces, acá tenemos addLast, añade al último elemento el rojo. Add lo agrega al final también. Recordamos que este es un método de la lista, no de linked list. Pero bueno, como linked list extiende de list. Bueno, también tenemos otro add, nada más que en la posición 3. Tenemos addFirst, que lo agrega como primer elemento. Y bueno, esto es para ver nomás. Acá podemos obtener los elementos de linked list como un arreglo. Es decir, que fuimos de arreglo a lista y de lista a arreglo. Veamos que la linked list tiene un... Bueno, en realidad la list tiene un método que transforma la lista a un arreglo, que es esta, la de toArray. ¿Qué es lo que recibe acá? Un arreglo
que es el que se va a usar como tipo. Es decir, que acá se crea un arreglo de strings del tamaño de enlaces, que es justamente lo que necesitamos para colors. Bueno, acá lo que hacemos es imprimir a los colores, básicamente. Después podemos seguir. Después, bueno, acá otra vez creamos un arreglo de colores. Lo pasamos, creamos una lista nueva. Vemos que esta vez lo creamos con la interfaz list, pero con linked list del lado derecho, este acá. Bueno, después rellenamos la lista con los colores. Podemos agregar elementos de colores 2 a lista 2. Colores 2 es de nuevo otra lista, otro arreglo con colores, y lista es otra vez otra lista. Esto fue lo mismo que hicimos arriba. Así que bueno, podría simplemente no estar, pero bueno, está bueno para reforzar la idea. Seguramente podemos borrar esto y no nos tirar. Ah, sí que nos tira error. Bueno, dejemos los dos. Lista 1.addAll lista 2 lo que hace es concatena las listas. Es decir, a lista 1 le añade todo lo que tiene lista 2. Entonces, de esta forma, lista 1 contiene a lo que tenía lista 1 más lo que contiene lista 2. Si vemos la descripción de este método, dice que lo concatena al final de la lista. Es decir, que los primeros elementos van a ser los de lista 1 y los últimos van a ser los de lista 2. Acá lo que podemos hacer es liberar los recursos, ya que lista 2 no lo vamos a usar más, ya que está en lista 1. Lo que podemos hacer es igualarlos a null para que después el Java Garbage Collector pueda hacer su trabajo y liberar recursos. Entonces acá podemos imprimir a la lista, que bueno, esto simplemente recibe una lista y la imprime. Como vemos, no tiene mucha magia. Acá podemos convertir cadenas a mayúsculas. Esto es otro método que lo que hace, como vemos, recibe una lista de strings y lo que hace es un list iterator. Si nos acordamos, el iterator de la colección únicamente nos permitía borrar cosas. Este, además de borrar, también nos permite modificar. Entonces, si nosotros quisiéramos poner todo a mayúscula, lo que deberíamos hacer es crear un list iterator. Que bueno, lista tiene la interfaz list tiene un método definido que es list iterator, que bueno, devuelve un list iterator. Entonces bueno, hacemos un while como el que hicimos con el iterator anterior, que es iterator.hasNext, o sea que mientras haya un elemento siguiente, que siga corriendo. Entonces le ponemos a una variable de tipo string llamada color el valor de ese siguiente, y lo que hacemos es setearle a este iterator next, al elemento que está acá en la lista. Supongamos que esto hace referencia al rojo. Ahora esto vale rojo en minúscula, pero lo que hacemos es con esto es modificar ese rojo, porque en esta pasada iterator vale rojo. Entonces iterator.set lo que hace es cambiar el valor de ese elemento. Entonces lo que hacemos es color.uppercase. Eso nos devuelve rojo en mayúscula, cosa que se lo cambia al rojo que tenía antes en minúscula. Bueno, eso es un iterator, que como vemos, si vamos a la definición, es un list iterator que extiende de iterator. Tiene set, tiene add, tiene remove, tiene next index, previous index y así. Muy bien. Y bueno, después lo imprime a esa lista nueva con todo a mayúscula.
Bueno, acá podemos eliminar elementos del 4 al 6, por ejemplo, con este método que está acá. Eliminar elementos. Esto lo que hace, crea una lista iniciando desde el índice inicio hasta el índice final. Ahora recordemos que este inicio y este fin de la lista que le pasamos por parámetro es el 4 y el 7. Es decir que a la sublista que generó del índice 4 al 7 la borra. O sea que efectivamente los elementos que estaban ahí entre medio los elimina. 3, 4 y 7. Bueno, después lo que hacemos acá es la imprimimos y después acá la imprimimos de forma inversa. Vamos a ver cómo, bueno, el imprimir ya lo explicamos, pero no el inversa. El inversa, para hacer esto, podemos crear un iterator, como ya lo vimos. Nada más que, bueno, lo creamos de esta forma. Como vemos, este list iterator recibe el índice por el que se quiere empezar. Por el índice que queremos empezar, para hacerlo de la forma inversa, es desde el último. Para llegar así hasta el primero. Entonces acá lo que hacemos es, en vez de un hasNext, es un hasPrevious. Es decir, si tiene algo antes. Y si tiene algo antes, que lo imprima. Y así hasta que se quede sin anteriores. Entonces bueno, corrámoslo. Recordemos que tenemos esto acá. Entonces bueno, cuánto espacio, no importa. Tenemos los colores que primero dictamos. A ver. Colores. Vemos que tenemos el negro, azul y amarillo. Negro, azul y amarillo. Tenemos el cyan primero porque dijimos add first. Tenemos el rojo, en este momento estuvo al final. Pero después como pusimos el add del rosa, que el add también agrega al final, el rosa quedó al final. Y bueno, y el verde quedó en la posición número 3. 0. Ah, mira, quedó acá. Bueno, así que todo funcionó como uno pensaba. Quedó acá justamente porque después pusimos el cyan. Entonces, sin el cyan queda efectivamente 0, 1, 2, 3. Pero bueno, como agregamos el cyan quedó en el cuarto. Pero no pasa nada. Después acá, bueno, hicimos lo del colors, otra vez al array, lo imprimimos, que es lo que estamos viendo acá. Después hicimos un par de enters, probablemente sean demasiados enters. Y después creamos estas dos listas, lista 1 y lista 2. A lista 1 concatenamos todo lo que tenía lista 2 y lo imprimimos, que es esto que está acá. Negro, amarillo, verde, azul, violeta, que son los de la lista 1. Lista 1, a ver, tiene negro, amarillo, verde, azul, violeta y plateado. Hasta acá es la lista 1. Como vimos, el add all concatena lista 2 al final. Vemos que dorado, blanco, café, azul, gris y plateado de nuevo está después. Así que el add all funcionó correctamente. De la forma que lo imprimimos fue con este imprimir listas. Acá fue en donde lo convertimos de las cadenas a las mayúsculas. Convertimos todo a mayúscula. Y lo imprimimos de nuevo. Esto fue con el list iterator que ya vimos. Entonces bueno, lo imprimimos. Y acá fue donde eliminamos del 4 al 7. Eliminar lista y como vemos quedó mucho más cortito, justamente porque eliminamos desde el 4 al 7. Y bueno, después la imprimimos y después lo imprimimos de forma inversa con el list iterator. Que bueno,
empiece por el último índice y que haga un has previous y previous. Vemos que negro ahora está al final, amarillo y así inversamente. Muy bien, vamos a ir con el operation list, que es la última lista. Entonces bueno, continuamos con esta clase que básicamente tiene operaciones de la clase lista. Seguimos con el tema de los colores. Tenemos un arreglo de strings que es rojo, azul, verde y púrpura. Pasamos este arreglo a una lista y bueno, lo imprimimos a los elementos. Tengamos en cuenta que esta lista está desordenada porque la R está después de la A. O sea que estos dos por lo menos deberían estar al revés. Lo que tiene esto es la clase colecciones, la clase collections, tiene un método que se llama sort. Este sort recibe una lista que, bueno, mediante comparables y cosas así, nos permite ordenarla. Es decir, que la ordena. Bueno, después lo podemos imprimir de forma ordenada. Acá lo podemos ordenar, pero de forma inversa. Veamos que sort también tiene una sobrecarga que, además de recibir la lista, recibe un objeto de tipo comparator. Que en este caso collections tiene este método que devuelve un elemento de tipo comparator, que básicamente es el orden reverso. Esto nos los va a ordenar de forma descendente. Esto lo ordenó de forma ascendente. Sorts the specified list into ascending order. Esto no nos va a permitir de forma descendente. El shuffle nos va a permitir mezclarla a la lista. Bueno, después lo mostramos. Lo podemos copiar también a estas cosas. Esto acá creamos un string vacío de 4 espacios que se llama colores copia y lo seteamos como una lista a copia lista. Collections también tiene un método que se llama copy que bueno, recibe dos colecciones, ¿no? Dos listas en este caso. Bueno, ponemos copia lista y lista. Entonces después de esto, copia lista vale lo que vale lista. Fill nos permite llenar una lista con lo que uno quiera. En este caso, primero se pasa la lista y después el valor con el que quiere que se llene. En este caso, transparente. Es decir, que todos los elementos de lista van a ser transparentes. Bueno, podemos imprimirlo al arreglo original y después imprimimos el arreglo copia. Collections también tiene un método que se llama max y un método que se llama min. Bueno, uno podría preguntarse cuál es el máximo de y el mínimo de una string. Bueno, con los métodos, con las interfaces comparator y todo esto, uno podría hacerlo. Por ejemplo, si de la A a la Z, siendo la A un 1 y la Z un 27, max sería la palabra que junte más cantidad de números, por ejemplo. Pero bueno, nos devuelve el max y el min. Acá lo que hacemos es una búsqueda binaria. Resultado B nos va a devolver el índice en el que está este resultado. A la clave le ponemos azul, es decir que estamos buscando por el azul. Entonces, por ejemplo, acá ponemos buscando por el azul. El índice va a ser igual a un método de collections que se llama binary search. Eso es un algoritmo de búsqueda que, bueno, lo pueden googlear si les interesa. Que primero recibe la lista y después la clave, o sea, el valor por el que está buscando. Y si lo encuentra, devuelve el índice.
Bueno, así que si el índice es mayor o igual a 0, es decir, que lo encontró, dice, se encontró en el índice tanto. Y si no lo encontró, dice que no se encontró directamente. Entonces, bueno, veamos qué pasa si lo ejecutamos. Veamos que los elementos desordenados son estos. Y bueno, cuando usamos el sort, vemos que se acomodan. Porque la A está antes de la P, y la P está antes de la R, y la B corta está antes de la R. Está después de la R. Así que está efectivamente ordenado. Con el ordenamiento con orden reverso, la dio vuelta, es de forma descendente. Bueno, con el shuffle los pudimos mezclar. Con esto de copy y fill. Con el fill, acá esto hicimos. Al arreglo original, a la lista original, que es esta que tiene 1, 2, 3, 4. Bueno, la llena con transparente. 1, 2, 3, 4 transparente. Bueno, lo que hicimos acá después fue mostrar el arreglo copia, que efectivamente mantuvo las cosas, porque son arreglos diferentes, ¿no? Lo copiamos antes de llenarlo. Y bueno, con el máximo siendo el verde y el mínimo siendo el azul. Y bueno, como vemos en la búsqueda esta, por el azul, con la búsqueda binaria lo encontró en el índice número 1. Y esto es verdad. Púrpura está en el índice 0 y el azul está en el índice 1. Así que bueno, estas fueron las operaciones de la lista, las operaciones que mostramos. Después acá está la stack. Esta es otra colección que básicamente es una pila. ¿A qué me refiero con una pila? Un elemento está uno abajo del otro. Es decir, que si queremos sacar el tercer elemento, a ver si lo puedo hacer acá. Tenemos el elemento 1, elemento 2, 3, 4 y así. 1, 2, 3, 4. Del stack únicamente se pueden poner elementos nuevos por arriba y se pueden sacar elementos por abajo. Es decir, que si uno quiere llegar al elemento número 3, debería sacar primero el 4 y después el 3. Y bueno, y si quiere ponerle elementos, es siempre por arriba de la pila. Y bueno, Java esto lo hace bastante bien con la clase stack. Que en este caso pusimos number, que number es una clase abstracta, que es la superclase de todas las clases que representan valores numéricos. Bueno, como por ejemplo puede ser un int, un float, un long y todo tipo. En este caso, creamos un nuevo stack así de esta manera. No hace falta poner acá otra vez number. Creo que esto es desde la versión 8 de Java. Antes sí se tenía que poner, ahora no. Entonces podemos empujar por arriba el long 12 a la pila. Bueno, imprimimos la pila, metemos el entero este por arriba de la pila, mostramos la pila, metemos el 1 de tipo flotante por arriba de la pila, lo mostramos. Ponemos este valor de tipo double por arriba, lo mostramos y así. Acá lo que hacemos es mostrar cómo sacar a los elementos de la pila. Usamos el push y para sacar elementos usamos el pop. Recordemos que el pop empieza a sacar de abajo. Entonces ponemos objeto eliminado igual a number. Entonces esto va a correr infinitamente. Y lo que va a hacer es, al objeto eliminado de tipo number, va a igualarle el pila.pop. Porque pop, además de sacar el último elemento, lo devuelve. Es decir, que al próximo pop sacaría al
anteúltimo elemento y así. Bueno, muestra el objeto que se sacó y imprime la pila de nuevo. Ahora, cuando esto se quede sin elementos, va a tirar una excepción de tipo empty stack exception. Y lo que hacemos es imprimir el stack trace, que eso es básicamente la pila de errores. Pues esto también es una pila. Y bueno, y el imprimir pilas no es más que nada que esto. Si la pila está vacía, imprimir la pila está vacía. Y si la pila no está vacía, que imprima la pila contiene tanto en la cima. Y bueno, obviamente recibe un stack. Así que corremos esto. Corremos el stack. Y veamos desde el principio. Se metió un 2L efectivamente, después un 34.567 efectivamente, siempre en la cima. Veamos cómo la pila va creciendo. Después se metió un 1.0. Después se metió un 1, esto. Y bueno, ahí fue cuando dejamos de insertar cosas, ¿no? Acá fue cuando empezamos a sacar cosas. Acá lo que hicimos fue este while, sacamos el último elemento, que fue este. Después sacamos el anteúltimo elemento, que fue este. Después sacamos este y después este. Y hasta que la pila estaba vacía. Que bueno, esto fue el imprimir pila. Y bueno, cuando nos quedamos sin elementos, nos quedamos con esta excepción que la agarramos acá. O sea que el programa no se murió porque la excepción no estaba manejada, sino que la manejamos bien y se murió porque se quedó sin instrucciones. Muy bien, así que pasamos a la priority queue. Cerramos esto, a ver. Como vemos es algo bastante cortito. Esta es una fila de elementos ordenados naturalmente. Entonces, por ejemplo, si con offer es para insertar un elemento en esta lista, en esta fila. Entonces insertamos el 3.2, el 9.8 y el 5.4. Bueno, después de insertarlos, ponemos offer porque en realidad no lo estamos agregando a ningún lugar en particular, sino que la misma fila sabe en dónde insertarlo. Por ejemplo, cuando insertamos el 3.2, obviamente no hay otro lugar que el primero, el índice 0. Después este, como es más grande que este, se inserta en el segundo lugar. Y después esta, como es más grande que 3,2 y menos que y más chica que 9,8, se mete sola entre medio. O sea que esta terminaría estando en el índice 0, esta en el 1 y esta en el 2. Así solito. Por eso es offer. No, y no add o insert y cosas así. Y acá lo que hacemos es hacer como si fuese un sondeo de la fila. Mientras que la lista de la fila sea mayor a 0, ejecutamos esto. Acá lo que hacemos es imprimir el valor. Con pick lo que hacemos es verlo al valor de la fila, al primer valor. Y con poll lo sacamos. Saca la cabeza de la fila, que se llama. Entonces de esta forma pasamos por toda la fila. Y si vemos de ejecutarlo... a ver, déjenme comentar este y hacer este. Vemos que eliminando los elementos de la cola, primero estuvo el 3,2, después el 5,4, que por más que lo hayamos hecho tercero, se puso solito ahí. Y después el 9,8. O sea que esto es una fila que se ordena solita. Bueno,
Después queda el set. Es otra colección el set. Que básicamente el set... a ver, déjenme comentarlo. El set es básicamente un conjunto de valores que no se pueden repetir. Si hay repetidos, elimina todos los que están repetidos menos uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos los colores rojo, blanco, azul, verde, gris, naranja, carne, blanco de nuevo. Tenemos dos blancos. Cian, durazno, gris ya estaba y naranja ya estaba. Lo que va a hacer el set es eliminar algunos de estos naranjas, sí o sí. Bueno, primero lo pasamos a una lista, imprimimos la lista y después lo que hicimos acá es un imprimir sin duplicados. Esto lo que hace, crea un set, que le pusimos conjunto, que lo usamos con un hash set. Con hash set se refiere a que usa un sistema de hashing para que sea mucho más eficiente a la hora de buscar, ordenar e insertar valores. Entonces, bueno, creamos el hash y como parámetro del constructor del hash set recibe una colección. Así que le pasamos la colección y esto solito elimina los duplicados. Como es un set, no puede tener duplicados. Está terminantemente prohibido. Y bueno, muestra los valores no duplicados. Y bueno, después esto, veamos cómo lo hace hasta ahora. Vemos que los valores de la lista son todos estos grandes y los no duplicados son el naranja. Naranja estaba duplicado acá arriba. Vemos que hay dos naranjas. Pero una vez que lo pasamos al set, únicamente hay un naranja, hay un gris, un verde, un carne, un cian, un durazno, un rojo, un blanco, que el blanco también estaba repetido, y un azul. Entonces, bueno, ¿qué más se puede hacer con los sets? Podemos crear un sorted set. Esto usa una implementación del sorted set que se llama treeset. Este treeset es una implementación en forma de árbol que lo que nos permite es insertarlos de forma ordenada. No vamos a explicar cómo funciona esto porque no viene el caso. Bueno, lo que hace es a la lista de colores, que bien podríamos poner lista, pero bueno, pusimos esto que está acá. Se lo pone como argumento al constructor del treeset. O sea que árbol ya vale lo que vale esta lista. Nada más que es un set ordenado. O sea que además de que no se repiten, también está ordenado. Y lo imprime con el conjunto ordenado. Que como vemos, el conjunto ordenado es azul, blanco, carne, cian, durazno, gris, naranja, rojo y verde. Y bueno, efectivamente está ordenado porque la A es la primera letra del abecedario, después la B, la C, la D y así. Bueno, si seguimos bajando en el código, podemos conseguir un subconjunto de este set mediante un headset. Primero veamos lo que nos tira. Headset en base a naranja nos consigue azul, blanco, carne, cian, durazno y gris. Es decir que consigue desde naranja hacia la izquierda el headset. De la forma en la que lo hacemos es la siguiente. A ver. Imprimir conjunto árbol.headset naranja. Es decir que todo lo que está arriba de naranja. Esto tiene que ver con la forma en la que funcionan los árboles. Bueno, y con tailset conseguimos lo que está de naranja hacia la derecha. Con el tailset. Y bueno, después lo que podemos hacer es obtener los elementos del primero y el último.
donde el primero es el azul. Como vemos, esto es verdad en acá, y el último es el verde. Son muy útiles los sets cuando queremos cosas que no se repitan y que en serio no se pueden repetir. Están muy útiles. Lo siguiente es el map. Recordemos que el map no hereda de colección. Si entramos a map, acá lo que hicimos fue crear un map de string a integer. Veamos que tiene map. Veamos que map no extiende de absolutamente nada y tampoco implementa nada. Map lo que nos permite es tener un sistema de clave valor. Vayamos a la clase map, a nuestro ejemplo de map. ¿A qué me refiero con llave valor? Me refiero a esto. A ver. Con llave valor nos permite, por ejemplo, mapear strings a integers. Por ejemplo, que nuestra clave sea hola y que nuestro valor que responde a la clave hola sea 4. Que tengamos otra clave que sea mundo y que responda a y que bueno, que esta clave mundo tenga un valor de 5, ponele. Una cosa a mencionar que es muy importante para los maps: las claves no se pueden repetir, no podemos tener dos mundos, las claves tienen que ser únicas. Esto es como JSON funciona, si es que alguno o alguna conoce JSON. Entonces, bueno, clave, valor. Las claves no se pueden repetir y tampoco pueden ser nulas. Esto no puede ser. Bueno, esto nos permite asignar un entero a un string. Entonces tenemos en el ejecutor ejemplo, creamos un map que se llama mi-map. Que bueno, también lo creamos con el hash map, porque recordamos que bueno, esto crea un mapa mediante hashing. Que esto bueno, nos permite hacer las cosas más rápido. Después tenemos un método que crea el map y otro que lo muestra. Primero vayamos al que lo crea el map. Acá creamos un scanner y le escribimos al usuario o a la usuaria. A ver, queda más lindo así. Que escriba una cadena cualquiera de texto. Bueno, después la recibe y esto lo que hace es crea un arreglo de strings en el cual supongamos que él o la usuaria puso hola mundo desde Java. Lo que va a hacer este split, el split lo que hace es partir el strings en muchos elementos para un arreglo. Esto devuelve un arreglo de strings. Entonces, el parámetro que recibe es la expresión regular por la que tiene que partir. En este caso, considera que tiene que partir por espacios. O sea que de la forma que hola mundo desde Java va a terminar es que en el elemento 0 va a ser lo siguiente. Va a ir agarrando estas letras hasta que se encuentra un espacio. Y en este espacio se lo asigna y lo parte a esto que está acá. Y bueno, hace lo mismo con mundo. Mundo desde Java. Desde Java. Entonces partió esta oración que antes estaba toda junta en muchos elementos mediante este parámetro. Entonces tenemos un arreglo de strings con todas las palabras como cada elemento. Y acá lo que hacemos es llevarla a lowercase, o sea, a minúsculas. Y bueno, preguntarse lo siguiente. Mi mapa que me pasaron como parámetro contiene la clave color.
que en este caso color es uno de los elementos de tokens. Si mi mapa contiene ese color, que entonces le sume 1 a esto que está acá. A ver, veamos línea por línea. Esto es un entero que se llama cuenta. Que bueno, mapa.get recibe, devuelve el valor de la clave esta. En este caso la clave es un color que tiene asignado un entero. Recordemos esto. Entonces recibe el entero que está asignado a ese color. Y bueno, después con put lo que hace es, a esta clave le asigno este valor de nuevo. Si la clave no está presente, simplemente crea una nueva clave, crea una nueva fila, digamos. Y si está presente, modifica esa fila con el clave y el valor. Ahora, si mi mapa no contiene esa clave, lo que hace es simplemente hacer un put de color y 1, porque esto va a contar la frecuencia de cada color. Bueno, después tenemos el mostrar map, que básicamente crea un set de claves. Y bueno, lo que hace esto, el mapa con keyset, lo que hace es devuelve un set con todas las llaves que tiene presente. Recordemos que los mapas, que las claves no se pueden repetir y tampoco pueden ser nulas, o sea que en realidad son un set. Después lo que saca es un triset para poder ordenarlas y después las imprime. Nada más que eso. Con la clave, acá vemos que hace un for each de todas las claves ordenadas. Y bueno, pone la clave y el valor de la clave con el get. Después muestra el tamaño del mapa y si el mapa está vacío. Porque supongamos que la usuaria o el usuario no escribió ninguna cadena, estaría vacío esto. Entonces, a ver, veamos. Deje ejecutar esto. Supongamos que decimos rojo. A ver, acá. Que decimos rojo, azul, magenta, negro, azul y blanco. Enter. Vemos que azul hay 2, efectivamente. Blanco hay 1, magenta hay 1, negro hay 1 y rojo hay 2, que son los dos que puse al principio. Tiene un tamaño de 5 y esto es falso. No está vacío. Así que si vamos acá, podemos ir a hacer el línea por línea. Bueno, acá fue cuando me la pidió. Después lo separó palabra a palabra. Lo puso todo en minúscula. Si yo hubiera puesto algo en mayúscula, estaría en minúscula finalmente. Después lo que hizo en el primer rojo, como el mapa no contenía ese color, simplemente lo puso con una frecuencia de 1. Seteó ese color a un entero 1. Después al siguiente rojo, como el mapa ya contenía esa llave, lo que hizo fue conseguir el entero al que estaba asociado y le sumó 1 una vez que lo puso. Y bueno, así con todas las llaves y los valores. Está muy útil el mapa, la verdad. Bueno, por último tenemos el Properties. Que bueno, si vamos a la clase Properties, vamos a ver qué es. El libro dice que un objeto Properties es un objeto hashtable persistente. Hashtable es básicamente una tabla que usa hashing. Bueno, que por lo general almacena pares clave-valor, como el map. Pero bueno, esto tiene la particularidad que permite ser persistente. Es decir, que está pensado para ser guardado en un archivo. Que bueno, uno al usar el properties tiene que usar los métodos del properties y no los métodos heredados del hashtable. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver.
El properties, como es clave valor, bueno, primero creamos un properties. Veamos que properties extiende de hashtable. A ver. Creamos un property que le ponemos tabla. Establece las propiedades. Que el primero sea color azul. Que el segundo sea anchura 200. Como vemos, es bastante libre, digamos. Bueno, después de establecer las propiedades, las podemos listar. Que esto es un método creado por nosotros. Esto lo que hace del properties, como las claves tienen que ser únicas, básicamente es un set. Que es esto lo que estamos haciendo acá. Estamos obteniendo un set de las claves mediante el método keyset, que es como el keyset del map. Y lo que hacemos acá es imprimir por las claves. Ponemos un object porque no sabemos qué tipo de dato va a ser la clave. Entonces, bueno, imprimimos por la clave y después ponemos props, que es el propiedades.getProperty de la clave. Lo tenemos que castear ya que es que clave es de tipo object. GetProperty busca la llave esta y obtiene el valor. Y bueno, después hace un enter nomás. Entonces si volvemos arriba, después de listarlo, podemos reemplazar el valor de una propiedad, como hacíamos con el maplePut. Bueno, acá se hace con el setProperty. Después, bueno, lo imprimimos de nuevo, lo guardamos. Con guardar me refiero a guardarlo de forma persistente. Con esto que es el file output stream. A los streams los vamos a ver en el capítulo que viene, así que no me voy a molestar mucho en explicarlo. Pero esto básicamente nos permite obtener un flujo de datos a un archivo, que en este caso se va a llamar props.dat. Bueno, props.store. Esto es un método de properties, porque properties ya está preparado para ser persistente. Que bueno, lo que hace es primero se le pasa el output stream y después el nombre, veamos qué es lo que quiera, los comentarios. Entonces bueno, guarda las propiedades, cerramos el stream de file output stream y después listamos las propiedades después de guardarlas de forma persistente. Después lo que hacemos acá es vaciar la tabla con el tabla.clear. Mostramos la tabla después de vaciarla, que acá debería, bueno, va a estar vacía, y después la cargamos a la tabla de nuevo. Esto, en vez de ser un file output, es un file input stream, que se va a llamar entrada, y en vez de store se va a llamar load, este método del properties, que simplemente se le pasa el file input stream del archivo este. Después cerramos el stream de entrada y ya el props va a estar cargado con todos los datos de este archivo. Entonces bueno, después lo que hacemos es imprimirla. Bueno, después acá lo que podemos hacer también es obtener el valor de la clave esta. Esto tiene que ser un object porque de nuevo no sabemos el tipo de dato, ya que esto no implementa datos genéricos. Acá comprueba si el valor está en la tabla, o sea que no sea null, y si el valor de la propiedad, si la llave esa existe, que imprima el valor. Y bueno, si no, que muestre esto. Así que probemos correrlo, a ver si anda. Y bueno, efectivamente anda. Así que vamos desde el principio. Tenemos estas dos propiedades, que anchura es igual a 200 y que color es igual a azul. Estas dos que están acá. Después de establecer las propiedades, esto es lo que vale, porque antes estaba vacía la tabla. Reemplazamos el color con rojo. Veamos que
después de reemplazar las propiedades con este setProperty, que está en la línea 22, queda color a rojo en vez de color azul. Bueno, después lo que podemos hacer es guardar las propiedades, que eso fue con el props.dat. Muy bien, eso fue con el props.dat, acabo de decir. Lo listamos una vez guardadas las propiedades. Después de listarla y de guardarla, borramos la tabla y la mostramos después de borrar las propiedades. Veamos que está vacía gracias al clear. Y bueno, después lo que hicimos fue cargar las propiedades con el file input_stream y el props.dat. Esto, bueno, después en el cargar también lo mostramos. Después de cargar las propiedades, veamos que las recuperamos. Esto nos muestra que efectivamente nos creó un archivo persistente, que seguramente capaz que lo podemos encontrar, el props.dat. Acá está. Yo lo tengo en la carpeta con todos los ejemplos. Está acá el props.dat. Así que si quisiésemos levantarlo en cualquier momento, deberíamos hacer esto que está acá. Podemos apagar la compu, prenderla y cargarlo, y seguiríamos teniendo a esto que está acá. A ver si bajamos de nuevo. Seguiríamos teniendo al color azul, al color rojo y al anchura 200. Bueno, y acá vimos que el valor de la propiedad es rojo, efectivamente. Así que todo funcionó. Muy bien, este fue el capítulo 16.